Hola cinéfilos, cinéfilas, pues para darle un punto aparte a esta sección de videos sobre la saga Star Wars, al menos por ahora, he decidido hacer un ranking sobre las películas del universo Star Wars de peor a mejor. Y antes de realizar este ranking, pues quiero decirles sobre la clara advertencia de que este ranking va a ser siempre según mis gustos personales y subjetivos. Tu ranking, sí, el tuyo, el que tú harías, no tiene por qué coincidir con el mío. Si coincide, pues bueno, oye, estupendo, es una cosa que tenemos en común. Pero si no, tranquilo, no hay problema, no hace falta venir con antorchas por mi casa proclamando y diciéndome, oye, ¿cómo puedes poner esta película en este puesto? Esta es mejor que la otra. Relax. He dicho que van mis opiniones personales y subjetivas, son mis gustos personales, no es la lista canon, la lista que manda, ¿vale? ¿Ok? Así que bienvenidos cinéfilos, cinéfilas a este video y vamos a rankear las películas de Star Wars de peor a mejor, siempre según mis gustos personales. En el puesto número 11, y la película que yo considero la peor de toda la saga, es obviamente Star Wars Episodio 9, El Ascenso de Skywalker. Porque me parece, como ya les comenté en mi crítica, es un intento fallido y desesperado de complacer a los fans con un fanservice que no tiene ningún sentido. El regreso de Palpatine, el hecho de que Rey sea una Palpatine, que para mí eso no tiene ningún sentido. La orden final que está por ahí, que la verdad no sé de dónde demonios sacaron tantos recursos para crear semejante armamento. El beso final entre Kylo Ren y Rey, que de verdad es que no tiene ni sentido ni patas. La historia se siente muy atropellada, todo está muy precipitado, todo está forzado y como final de la saga pues no me gusta. A mí personalmente no me gusta. Entre esas y otras cosas más, pues hacen que considere el episodio 9 como la peor película de la saga Star Wars. El puesto número 10 se lo reservo para el episodio 2, El ataque de los clones. Al principio pensé poner esta película como la peor de toda la saga, porque realmente es una película a la cual no pasa absolutamente nada, excepto en el tramo final donde realmente sí que se pone interesante, ahí con la batalla en el planeta Geonosis, con los Jedi junto con los clones contra el ejército separatista. Esa batalla, por ejemplo, sí que me pareció muy interesante. Obviamente la pelea entre el maestro Yoda y el conde Dooku, que realmente me gustó, pero creo que pudo ser más larga. Pero es que en sí la película no muestra absolutamente nada interesante. Y además esta película fue el debut de Hayden Christensen como Anakin Skywalker, en la cual pues su participación aquí pues es muy mala, su actuación es penosa, no me lo puedo tomar en serio. El único que más o menos se puede tomar en serio es Obi-Wan, pero Anakin pues aquí deja bastante que desear. Además casi toda la película se me hace bastante larga y aburrida, con la relación de Padme y Anakin, que de verdad es que a mí me resulta bastante extraña, porque realmente Padme al principio hace como que no quiere nada, pero realmente sí quiere estar con Anakin, así que la verdad es algo que yo no entiendo personalmente. Entre esa y otras cosas más pues hacen que el episodio 2 se encuentre en este puesto número 10. Puesto número 9 es para el episodio 8, Los Últimos Jedi. Yo no sé qué demonios se le ocurrió a Rian Johnson hacer que Luke Skywalker, el héroe más grande de todo Star Wars, el personaje más esperanzador de toda la franquicia, convertirlo en un viejo ermitaño renegado que ya no quiere saber absolutamente nada de los Jedi ni de los sables láser, no quiere saber absolutamente nada de lo que pase alrededor de toda la galaxia. Pero lo que más me molesta, lo que más me enoja del arco de este personaje en esta película es esa actitud de cobarde que tiene este personaje, Luke Skywalker, y de verdad es bastante raro y bastante lamentable y decepcionante. Pero fuera de eso, la película también tiene muchas otras partes que son aburridas, como la parte del casino, que es puro relleno, los personajes comportándose como unos completos imbéciles, como por ejemplo el personaje de Holdo, que de verdad no sé de dónde han sacado a ese personaje, que de verdad yo lo detesto, lo odio. La derrota anticlimática de Snoke, que de verdad me dejó mucho que desear de este personaje que prometía mucho. Y lo único bueno que puedo sacar de este episodio es el arco de Kylo Ren, cómo se maneja el arco de Ben Solo de Kylo Ren, pues eso sí me parece muy interesante, pero todo lo demás, no gracias. En el puesto número 8 coloco uno de los spin-offs de la saga, que es Han Solo, una historia de Star Wars. Y me gusta más que la anterior, y de hecho es una película que tranquilamente la puedo volver a ver sin problemas, sin ningún inconveniente, porque es una película que a final de cuentas, pese a todas sus cosas flojas, se deja ver, pero en sí la historia no resulta lo suficientemente interesante, tiene personajes muy olvidables, salvo algunas excepciones como por ejemplo Kira y Beckett, que son los personajes de esta película más salvables. Todo ese arco de Han Solo pues tratando de conseguir el halcón milenario pues resulta bastante interesante,
porque te responde varios detalles sobre el pasado de Han, cómo conoce a Lando Calrissian, a Chewbacca, pues todo eso pues está bastante aceptable. Pero todo lo demás es meh. Es una película que puedo rescatar, aunque por supuesto no merece estar en uno de mis puestos más altos de mi lista personal de Star Wars. En el puesto número 7, el episodio 6, El regreso del Jedi. A ver, esta película es disfrutable, es muy entretenida, tiene mucha acción, hay que admitirlo, pero tiene algunos elementos que me la hacen poner un poco por debajo. Por ejemplo, todo lo que rodea el planeta Endor. Obviamente me refiero a los Ewoks, que de verdad los Ewoks desatan un humor bastante insoportable, hay que admitirlo. Es un humor tontorrón, estúpido, sobre todo su batalla contra el Imperio, cuando los soldados de asalto imperial invaden el planeta Endor, donde se encuentran los protagonistas, pues ahí se desata una especie de humor que de verdad no me hace ni puta gracia, de verdad. O sea, vemos a los Ewoks atacando a los soldados con piedras y palos. De verdad, ¿quién demonios se le ocurre? Pero las escenas que para mí salvan esta película son las escenas de Luke y Vader. Las escenas de Luke Skywalker y su padre Darth Vader son oro puro, en serio. Y la redención final de Anakin Skywalker regresando al lado luminoso de la fuerza, el regresando como un Jedi, por eso el mismo título, el regreso del Jedi. Esas escenas para mí salvan la película, la hacen muy disfrutable. Como les digo, a rasgos generales me parece una película disfrutable, entretenida, pero con un bajón respecto a su predecesora, que fue espectacular. Así que por esas razones coloco el episodio 6, El regreso del Jedi, en el puesto número 7. En el puesto número 6, episodio 1, La amenaza fantasma. Me encantan los personajes de Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi, de verdad, y yo creo que con nombrarlos a ellos dos ya son motivo suficiente para defender esta película. Bueno, eso y la pelea final contra Darth Maul, de verdad, que fue espectacular, con la música de Duel of the Fates. A mí me encantó, con esa música oro puro. La película tiene momentos aceptables, entretenidos, pero en general me resulta bastante pesada. Me resulta bastante densa por el peso político que conlleva. Ya les comenté mi crítica del episodio 1. De verdad, todo el peso político que rodea pues me la hace bastante pesada. Pero lo que también salva esta película es todo lo que te muestra en cuanto al apogeo de los Jedi. El apogeo del Consejo Jedi, cómo se organizaban, quiénes eran sus maestros, etcétera, etcétera. Todo eso a mí me salva la película, excepto por el peso político que de verdad me resulta bastante pesado, bastante denso. Pero en general la película me parece bastante entretenida. Me agrada el niño Anakin Skywalker, a pesar de que tiene conveniencias a punta pala, a pesar de que tiene los midichlorianos, más midichlorianos que el propio maestro Yoda. Y a rasgos generales me parece una película aceptable, entretenida, que no es de las mejores, pero tampoco es de las peores. Por eso se encuentra en la mitad de este ranking, en el puesto número 6. En el puesto número 5, episodio 7, El despertar de la fuerza. Que sí, ya sé, es una película bastante mala para muchos de ustedes. Sí, es una copia descaradísima del episodio 4. Sí, es totalmente cierto. Todo eso ya lo comenté en mi crítica. Pero es que sigue teniendo esa esencia, esa alma del Star Wars clásico. Ver nuevamente, después de 30 años prácticamente, a nuestros queridos personajes. Ver nuevamente a Luke, a Han y a Leia, aunque no fue juntos. Obviamente que eso es algo que nunca le voy a perdonar a esta trilogía de Disney, que nunca nos mostraron juntos un reencuentro entre Han, Luke y Leia, aunque bueno, en esta película Luke solamente aparece justo en la escena final, y bueno, claro, tenemos el reencuentro de Han y Leia y todo ese rollo, y yo creo que por sus pizcas de fanservice que te entrega ahí, pues hace que esta película, aunque seas fan o no seas fan de Star Wars, pues yo creo que hace que las puedas disfrutar un poco más. Todo lo demás para mí es un refrito barato y mediocre del episodio 4, en serio, pero yo creo que es una película que logra ser sólida, no llega a ser buena, pero logra ser sólida, aunque yo creo que con el espectáculo que ofrece, yo creo que la disfrutas un poco más que los puestos anteriores, pese a todos los defectos que tiene, porque los tiene, pero a montones. Así que por esas y otras razones más, pues pongo el episodio 7 en el puesto número 5. En el puesto número 4, valga la redundancia, episodio 4, Una nueva esperanza. La película que comenzó todo este universo Star Wars en 1977, dirigido por George Lucas, y de verdad, esta película cinematográficamente es una película bellísima. Cinematográficamente es preciosa. En cuanto a la narrativa y la historia, pues se me hace bastante del montón, porque se me hace una historia bastante básica. O sea, es un chico que sale de aventuras y lucha contra un imperio malvado y salva a una chica en apuros. Prácticamente es lo más básico, pero nos presentó personajes muy queridos y carismáticos. Nos presentó a Luke Skywalker, a Leia, a Han Solo, a Chewbacca, a C-3PO, a Arturito,
Y sí, aquí también nos presentaron a Darth Vader por primera vez. Y sí, aquí Darth Vader pues no es que se sienta muy amenazante, pero sí me ha gustado bastante su introducción en este universo. Y de verdad, nuestros tres queridos protagonistas, Hank, Luke y Leia, pues de verdad son todos personajes que ya son historia del cine. En cuanto a la historia, pues les digo que no es la más espectacular del mundo, pero yo creo que con todo lo que ofreció y con todo lo que empezó, porque esta película tiene el mérito de haber creado todo este universo de Star Wars, todo este universo galáctico, pues yo creo que se merecen un puesto bastante alto, en el puesto número 4. Y bueno, cinéfilos, cinéfilas, llegamos al top 3. ¿Cuáles serían esas tres películas que ocuparían los tres puestos mucho más altos de un ranking, básicamente? En el puesto número 3 he situado la película Episodio 5, El Imperio Contraataca. Para muchos esta debería ser la primera de la lista, y sí, lo entiendo. Cinematográficamente es una película que llega incluso a superar al episodio 4. Eso es totalmente cierto. Es una película mucho mejor abarcada, desarrolla mucho más a los personajes. Vemos el pleno entrenamiento de Luke Skywalker, pero esta vez con la ayuda del maestro Yoda. Un Han Solo extraordinario que poco a poco va desarrollándose como personaje y surge el romance con Leia. Nos presentaron personajes extraordinarios como por ejemplo el propio maestro Yoda que ya mencioné, o también a Lando Calrissian. Y tenemos por ejemplo el momento que cambió las reglas del juego para siempre en todo Star Wars. El yo soy tu padre. De Darth Vader hacia Luke Skywalker. Es que esa escena a día de hoy sigue generando un impacto de lo más increíble. Aquí es donde Darth Vader es el puto amo de toda la galaxia. Es mucho más amenazante, impone mucho más respeto y en serio, esa escena del yo soy tu padre, pues de verdad es un escenón. Y yo creo que esa sola escena define totalmente la película. Escenas de acción mucho más trabajadas, es una película mucho más entretenida y más disfrutable que la anterior. Así que por ese motivo, pues considero el episodio 5, El Imperio Contraataca, en el puesto número 3 como la medalla de bronce. En el puesto número 2, muy cerquita de lo que sería el puesto número 1, y voy a tratar de explicarme lo mejor posible del por qué elijo una y no la otra. Como medalla de plata estaría el otro spin-off de la saga, Rogue One. Rogue One me puto encantó. Me encantó esa película porque representa mucho más el lado más cercano y más humano de la rebelión de los rebeldes, que al principio nosotros creíamos que ellos eran los buenos de Malolandia que salvan el día, pero es que en serio esta película nos lo retrata de una manera mucho más creíble y más realista. Nos presentó personajes bastante interesantes que aunque al principio creíamos que iban a ser irrelevantes, pero es que estos personajes tienen un valor muy significativo dentro de la guerra de la rebelión de los rebeldes contra el Imperio. Ellos fueron los que se encargaron de conseguir los planos de la Estrella de la Muerte para que la rebelión organizara todo un ataque a la propia arma del Imperio, su arma más poderosa, y pues lograra destruirla. Personajes tremendos como Jyn Erso, Cassian Andor, en serio que de verdad ellos son estupendos, y todo el equipo que básicamente a mera vista son como un escuadrón suicida, que son personajes imperfectos, pero que dentro de sí buscan el valor, un significado propio de ser quienes son. La batalla final en el planeta Scarif, que es de verdad espectacular, y ese final tremendo con nuestros protagonistas que sí han vencido pero igual mueren en su propia victoria, y la escena final tremenda de Darth Vader repartiendo sablezazos contra los tripulantes de la rebelión, pues es oro puro, es oro puro. Ahí vemos a Darth Vader como tiene que ser Darth Vader, en serio. Y esa película, puedo hablar muchas veces de esta película, pero es que de verdad es tan buena, es tan estupenda, una dirección impresionante de Gareth Edwards, en serio. Y bueno, eso y mucho más, coloco Rogue One en el puesto número 2 como la medalla de plata y muy cerquita del primer puesto. Bueno, cinéfilos, cinéfilas, llegamos al puesto número 1, el puesto del honor absoluto, la medalla de oro, el Olimpo de los dioses de mis películas favoritas de Star Wars. Y esto obviamente le pertenece a, como ya muchos de ustedes habrán adivinado, el episodio 3, La venganza de los Sith. Solamente voy a darles una razón por la cual amo esta película y por qué se merece este primer puesto. La batalla final y muy épica entre Anakin y Obi-Wan en el planeta Mustafar. Solamente ves esa pelea final en la película y ya es para decir, esto es lo mejor que he visto en toda la saga Star Wars. Y eso de que es una película del año 2005. Es la que más acción tiene, la que más interacción de personajes tiene escenas de verdad espectaculares. La batalla final, como ya les digo, en Mustafar entre Anakin y Obi-Wan es, pero de verdad, es que
Solamente menciono esa pelea y es que se me pone la piel de gallina por lo increíble que me parece esa pelea. La caída de Anakin hacia el lado oscuro me parece brutal, y aquí es donde vemos a Palpatine lucirse como un Sith de verdad. ¿Y cómo lo vemos? Pues lo vemos enfrentándose al maldito puto maestro Yoda. Y además de eso, la película tiene escenas que de verdad que hasta te duelen, te parten el alma, te rompen el corazón, como por ejemplo la ejecución de la Orden 66 o la muerte de Padme en el parto. También obviamente la escena final cuando Anakin se convierte absolutamente en Darth Vader y tenemos ese posiblemente el mejor grito de la historia del cine. Tenemos ese último plano final de Darth Sidious y Darth Vader mirando hacia el espacio, la construcción de la Estrella de la Muerte, que de verdad son unos guiños impresionantes. Y para mí es la película de Star Wars con una mejor historia, está muy bien hecha, a pesar de que su CGI pues no es que haya envejecido muy bien que digamos, pero aún así el episodio 3, La Venganza de los Sith, me parece la película de Star Wars más épica, más brutal, con un final desgarrador, y por eso y muchos otros motivos más pues coloco esta película en el puesto número 1 como mi favorita de toda la saga Star Wars. Bueno, cinéfilos, cinéfilas, eso ha sido mi ranking de las películas de Star Wars de peor a mejor. Por favor, pon en los comentarios cómo rankearías tú las películas de Star Wars según tu propia opinión, para compartir y debatir nuestra opinión, nuestros gustos personales. Y eso ha sido todo por hoy, cinéfilos, cinéfilas. Gracias por ver este video. Si les ha gustado, denle like, compártanlo con sus amigos. Pueden seguirme en mis redes sociales, que de hecho les dejo los links en la descripción, y nos vemos en el próximo video. Cinéfilos, cinéfilas, que la fuerza los acompañe.